Shabbat Shalom, mis amados hermanos y hermanas que nos acompañan en este hermoso día de Shabbat. Que la paz del Eterno, el Shalom del Eterno esté con cada uno de ustedes y con aquellos hermanos que en un momento determinado pues van a ver este estudio, esta parashá, amén, que corresponde a este día de hoy. Y como vemos aquí en la pizarra de la televisión, la parashá de esta semana se titula Toldot, y está desde el libro 25, desde el capítulo 25 de Bereshit, versículo 19 hasta el 28:9 del mismo libro. Y empieza de la siguiente manera: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Amén. Así empieza esta parashá. La expresión Toldot lo que implica es generación. Generación. Y esta parashá empieza resaltando la esterilidad y el embarazo de Rica, amén, es decir, de Rebeca, al igual que la paternidad de Abraham, amén. Así empieza esta parashá desde el verso 19 hasta el versículo 23. Y continúo leyendo el verso 20. A la edad de 40 años, Isaac se casó con Rica, hija de Betuel el arameo, de Parán Aram, hermana de Labán el arameo. E Isaac suplicó a Hashem frente a su esposa porque era estéril. Hashem accedió a su ruego, de modo que su esposa Rica concibió. Los hijos pugnaban dentro de ella, y ella se preguntó, diciendo: ¿por qué me toca esto a mí? Y fue a inquirir a Hashem. Hashem le contestó: 2 pueblos hay en tu vientre, y 2 reinos serán separados de tu seno. Un reino prevalecerá sobre el otro reino, y el mayor servirá al menor. Así empieza esta parashá, hablando pues de esta parte negativa de Sara. Esta parashá de Rebeca, perdón. Esta parashá empieza resaltando la paternidad de Abraham como padre de Isaac y señalando una condición negativa que Rica llevaba consigo en su cuerpo, es decir, era estéril. Esta condición negativa, como pueden ver ahí, era que esta mujer, la esposa de Isaac, era estéril. Por 20 años no le pudo dar hijo a su esposo. Wow. Y es muy fácil señalar esta expresión por 20 años, porque el decirlo es fácil. Pero una pareja que se casa, toda aquella persona que se casa, si no ha tenido hijo, lo hace siempre con el deseo de procrear, amén, de agrandar su descendencia. De hecho, uno de los objetivos del matrimonio es eso, es ese, procrear, amén. Como dice las escrituras, el matrimonio tiene varios objetivos. Uno de esos objetivos fue el que dice el libro de Bereshit, en el capítulo, creo que 2, donde dice que Hashem mismo dijo que no es bueno que el hombre estuviera solo, que le haría entonces una compañía idónea para él. Amén. Le haría una compañía idónea para él. Entonces, uno de los objetivos por la cual la pareja se casa es el compañerismo y que se ayuden mutuamente. Pero fuera de eso está también lo que se llama la perpetuidad de lo que es la raza humana, de lo que es aquel ser que Hashem hizo a su imagen y su semejanza. Me duele mucho cuando yo veo hoy día cómo jóvenes empiezan
a practicar el acto sexual sin tener esto en mente, de que el acto sexual se hace también específicamente no tan solo para el deleite o el placer, sino se hace también con el objetivo de usted procrear. Amén. Yo creo que hasta que una persona no tiene esto en mente y tiene esto bien en claro y bien específico, no debe de hacerlo. Por esto es que hoy en día vemos cómo está tan de moda lo que se llama lamentablemente el aborto, que desde mi punto de vista es el crimen más grande que un ser humano puede cometer en la vida. ¿Por qué? Porque usted se levanta contra un adulto y ese adulto tiene miles de defensa, tiene cómo defenderse. Pero una persona que todavía está en el vientre, le llamo persona porque ellos sienten, ellos padecen. Y la prueba está, cuando una mujer sale embarazada, si el papá va y le pone la mano o alguien le pone la mano, esa persona que ya está dentro siente, y por eso usted ve que empieza a manifestar ciertos rasgos, como lo vamos a ver más adelante sobre esta paracha. Yo me acuerdo que cada vez que mi esposa salía embarazada, que yo le ponía la mano en su barriguita, cada uno de mis hijos traía ciertas manifestaciones, brincaban dentro de lo que era el vientre de mi madre. Me gusta mucho esto que hace el judío, y creo que todos debiéramos de imitar esto que es tan lindo, que ellos desde que su esposa sale embarazada, ellos empiezan a profetizar el futuro de esos niños, lo que ellos quieren. Amén. Yo, por ejemplo, sobre mis hijos, desde que estaban en el vientre de su madre, yo profetizaba sobre ellos. Por ejemplo, sobre Edward, yo profeticé que, cuando digo de profetizar, estoy hablando de un deseo interno, para que mejor se entienda. El deseo interno mío para con mi hijo en el sentido espiritual es que mi hijo sea un gran conferencista desde el vientre de su madre. Amén, para Hashem. Sobre Jabe, un gran evangelista, es decir, una persona que vaya por las naciones enseñando la Torá del Padre. Sobre Gineida, una adoradora. Y sobre cada uno de ellos, pues yo profeticé lo que se llama el buen deseo, amén, que el Padre puso en mi entero ser para con cada uno de mis hijos. Amén. Entonces yo creo que cuando una pareja se casa, esto es algo primordial, amén, que debe de estar en la pareja. Entonces, cuán doloroso era, mis amados hermanos, para Rebeca pasar 1 año, 2 años, 3 años. La pareja judía, cuando se casa, una de las primeras cosas que tiene en mente es eso, amén, procrear. Entonces yo me imagino lo doloroso que era para esto para Rebeca. Pasaba 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y no podía tener hijos. Amén. Y yo quiero abrir aquí un paréntesis para volver a explicar algo, porque ahora que estoy hablando sobre esto, sobre lo que es el aborto, me llega esta expresión, y yo sé que como muchas personas van a ver esto, cuando nosotros estamos fuera de Hashem, cuando no conocemos el conocimiento de la Torá, cuando no entendemos los principios de la Torá, todos cometemos tantos errores. Levante la mano de ustedes, cuando estaba fuera de Hashem, ¿quién no cometió errores? Vamos a ver. Todos en un momento determinado cometimos errores. Errores que yo sé que a Hashem le dolía, pero lo hacíamos por desconocimiento. Pero ya venido a lo que es este camino sacrosanto, existe entonces lo que se llama la techubá. Amén. El arrepentimiento. Si en un momento determinado, por la inexperiencia, tú que me estás viendo, que va a escuchar esta breve conferencia, si en un momento determinado tú cometiste ese error, pero ya tú estás en los caminos del Eterno, tú no puedes permitir que ahora el acusador, el Satán, entonces te esté mortificando con eso. La palabra del Padre dice
que cuando nosotros venimos a Él, Él toma nuestros pecados y lo tira en lo más profundo de la mar, dando a entender que cuando venimos a Él, Él no se acuerda más de eso. Y que si en un momento determinado Él lo trae a colación a nuestra mente, es para evitarnos de que nosotros cometamos esos mismos errores en un momento determinado. Así que quería decir también estas palabras. Y quiero volver al caso del dolor que sentía entonces esta mujer por ser estéril, por no poder tener hijos. Y nosotros podemos encontrar un sinnúmero de mujeres en las escrituras que fueron estériles. Y usted dirá, pero eso no machea con lo que dice las escrituras, donde dice que no habría estéril dentro de tu pueblo, dentro de ustedes. Y por más de una vez yo lo he dicho, que cuando la Torá dice esta expresión, se está refiriendo específicamente de que dentro del pueblo de Israel no iba a haber una persona que no conociera la Torá. Porque usted puede ver una persona que no es practicante, que no practica el judaísmo, como decía nuestro hermano Luis ayer, que él estuvo en la casa de unos judíos y que estaba trabajando en viernes. Y él vio que empezó a oscurecer, que estaba cayendo el sol. Le dijo, yo me voy porque ya tengo que parar de trabajar porque ya va a caer el sol. Y ellos le dijeron, no, quédate. Sigue trabajando. Y él dijo, pero ya va a caer el sol. Y él se encontró extraño. Le dijeron, no, nosotros no somos practicantes, no practicamos el Shabbat. Pero no era que tenían de conocimiento. Y él explica que él decía que ellos lo único que hacían era que encendían una vela. ¿Entiendes? ¿Por qué encendían las velas? Dando a entender que tienen conocimiento. Porque dentro del pueblo de Israel, dentro de los hijos de Israel, no hay persona estéril que no conozcan de lo que se llama las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando el texto lo generaliza, no estaba hablando de que no iban a haber mujeres, porque yo le puedo señalar un sinnúmero de mujeres que fueron estériles. Amén. Por ejemplo, las 3 matriarcas duraron un tiempo siendo estériles. Amén. Y les puedo presentar mujeres que fueron de Israel y nunca tuvieron hijos. Por ejemplo, Milca, la esposa de David, dice que fue estéril todo el tiempo. Criticó a David por algo que ella no entendía, y de aquí nosotros podemos señalar una verdad. Y esta verdad es que cuando nosotros nos entendamos algo, le pidamos al Señor la revelación de eso que no entendemos. Y que si aún el Eterno no nos la da, no tenemos derecho a criticar. Milca criticó algo que ella no entendía. Cuando David, producto de que había regresado el arca de Hashem a su lugar donde debía de estar, David con júbilo, con regocijo, dice que empezó a danzar. Y empezó a danzar de una manera regocijada. Amén. Y Milca no pudo entender entonces lo que David estaba haciendo, y producto de esto entonces lo criticó. Esto nos enseña, mis amados hermanos, que lo que nosotros no entendamos, no tenemos tampoco el derecho a criticarlo. Y Milca, producto de esto, quedó estéril. ¿Por qué la Torá dice Isaac, hijo de Abraham, e Abraham, padre de Isaac? ¿Por qué dice esto? Como que lo repite 2 veces. A esto se le llama en la gramática española cacofonía, que es la repetición como de una misma palabra. Dice Isaac, hijo de Abraham, Abraham, padre de Isaac. Si ya dijo que Isaac es hijo de Abraham, ¿quién es su padre? Abraham. Entonces no tiene por qué decirlo. Pero todo lo que está en la Torá está porque arrastra un misterio, tiene algo. Amén. ¿Por qué razón entonces
se usa esta redundancia o esta cacofonía? Una vez que el versículo expresa o expone que Isaac fue hijo de Abraham, ¿qué necesidad tiene de reiterar que Abraham fue el padre de Isaac? Explica el Midrash que Isaac era el orgullo de Abraham y Abraham era el orgullo de Isaac, y por esta razón, esta redundancia, padre e hijo se sentían orgullosos. Isaac se sentía orgulloso de que su papá fuera su hijo, y Abraham se sentía orgulloso de que Isaac fuera su hijo. Según cuentan los sabios, dice que Abraham se sentía orgulloso de Isaac porque él hizo lo que se llama como un vaciamiento en la vida de Isaac. Abraham vació toda su fe. Abraham vació todo su conocimiento en Isaac. Abraham vació toda su conducta en la vida de Isaac. ¿Y qué hizo Isaac? Isaac, todo lo que Abraham le enseñaba, lo acataba con beneplácito. Amén. Lo acataba con orgullo. Es decir, él se sentía orgulloso de lo que su papá le enseñaba, del estilo de vida de su papá, de la forma de hablar de su papá, de la forma de conducirse de su papá, del respeto que Abraham tenía hacia Hashem. Y entonces Abraham se sentía orgulloso por la forma en la que Isaac acataba su conocimiento y su enseñanza. Por eso entonces esta redundancia. Otros explican que el motivo de esta redundancia es otra. ¿La que sí haré? La gente sátira del lugar, es decir, la gente burladora, donde quiera hay burladores, ¿usted sabía? La gente sátira del lugar se burlaba diciendo que Abraham, por ser avanzado de edad, no sería el padre biológico de Isaac. Para evitar sospecha, Hashem hizo que su hijo fuese idéntico a su padre. Y a eso alude el versículo 19 con esta redundancia. Dice que ambos eran idénticos. Ustedes saben que Abraham, producto de la hambruna, tuvo que ir en una ocasión a Egipto. Y allí se encontró ¿con quién? Con Abimelech, un rey filisteo, perdón. Un rey filisteo. Y este rey filisteo ve a quién, ve a Sara, ¿verdad que sí? Y se quiere allegar a ella, y tuvo un tiempo a sola con ella, pero según cuenta el Midrash, dice que Sara oró, amén, y él no pudo tocarla. En ningún momento pudo tocarla, pero quien sabía que no la había tocado era era Sara y el mismo rey, pero el populacho no lo sabía. Y entonces Sara sale embarazada, queda embarazada. Pero ya Abraham es un hombre metido en edad. Y los burladores empezaron a decir entonces que no, que Isaac no era hijo de Abraham. Entonces, producto de esto, Hashem hace que todos los rasgos físicos que tenía Abraham, esos mismos rasgos físicos, lo tenía su hijo Isaac. Por eso entonces uno explica que el caso de esta redundancia del versículo 19. Rebeca estuvo casada con Isaac durante 20 años, pero no tenía hijo, dice el versículo 21, el 24 y el 26. Los comentaristas explican que la experiencia de la esterilidad de la matriarca Sara, Rica y Raquel, demuestra que el nacimiento de Israel sucedió
de forma milagrosa, ya que cada nueva generación fue un milagro de Dios a una madre que no podía haber dado a luz en una forma natural. La matriarca, ¿cuántas fueron? Fueron 4. Vamos a ver, ¿quiénes fueron? Sara, Rebeca y Lea. y Lea. Ellas fueron 4. Amén. Abraham se casa con Sara. ¿Y qué acontece? Sara no puede tener hijos. Le dura un tiempo sin darle hijos. Amén. Luego, Isaac se casa con Rebeca y dura un periodo de 20 años tampoco sin darle hijos. Luego Jacob se casa con ¿quién? Se casa con Lea, pero a quien Jacob amaba, ¿quién era? A Raquel. Era Raquel, la mujer de su vida, por la que Jacob duró todo este tiempo trabajando, tampoco le podía dar hijos. Entonces estas 3 matriarcas, las 3 fueron estériles. Y según cuentan los sabios, dicen que la razón por la cual Hashem permitió que estas mujeres fueran estériles por un tiempo determinado, ¿para qué era? Era para que el mundo se diera cuenta que la subsistencia y el nacimiento de esta nación santa, amén, es producto de lo sobrenatural de Hashem. Por eso es que tantos pueblos, desde la formación del pueblo de Israel, desde el inicio de su comienzo, todo el tiempo las naciones han querido levantarse, la han cauterizado, le han matado multitudes, millones, y por encima de todo esto, esta nación ha permanecido. Amén. Y no ha permanecido como una nación simple o cualquiera. Ha permanecido haciéndole honor a su nombre, Israel, que fue el segundo nombre que se le dio a Jacob. ¿Y qué significa Israel? Espera, yo... ¿Qué significa? ¿Qué significa, mami, la palabra Israel? El que lucha contra Dios. El que lucha contra Dios, dice El mi que lucha esposa. contra Dios. Príncipe. Príncipe. Amén. También se le da esa connotación que dice mi esposa. Amén. Cuando Jacob luchó con aquel malaj, con aquel ángel, amén, ¿qué fue lo que el ángel le dijo? Ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino se llamará Israel. Y dice la razón, porque ha luchado con Dios y con los hombres. Yo en una ocasión expliqué esto y le dije, ¿puede alguien luchar con Dios y vencer? El texto dice, porque ha luchado con Dios y los hombres y ha vencido. Nadie puede vencer a Dios. La expresión dice, porque ha luchado contra Dios y los hombres, lo que explica es, porque tú has luchado contra la filosofía de los dioses paganos, contra las enseñanzas paganas de este tiempo. Tú te has levantado contra la corrupción de los hombres. Tú te has levantado contra todo aquello que se llama Dios y tú has permanecido. Es decir, tú has vencido. Por eso ya no se va a llamar tu nombre más Jacob, sino se va a llamar Israel, príncipe. Amén. Entonces, esta forma de exterioridad de estas mujeres, de las 3 matriarcas, lo que demuestran es lo sobrenatural de Dios revelado en la vida o en la esencia de este pueblo. Amén. Amén. El versículo 21 nos habla del rezo de Isaac. Esto nos da a entender que el rezo, que él rezó, con mucha intensidad y en forma simultánea. Amén. Dice que desde que Isaac pudo percibir que su esposa no le daba hijo, ¿qué hizo? Recurrió a ¿qué? A la tefilá, a la oración.
Y esto nos enseña algo, mis amados. Cuando hay una situación familiar, cuando hay un conflicto, cuando hay una necesidad, sea económica, cuando hay un problema de enfermedad, sea cual sea la situación por la cual se está pasando en la familia, ¿qué es lo que debemos de hacer? Orar. Orar. Desfilar. Hacer tefilat. Amén. Con intensidad, como hizo este hombre Isaac. Dice que él oró con intensidad, o rezó con intensidad. Estos rezos fueron rezos en común. Amén. No era tan solo de Isaac, también Rebeca, su esposa, rezaba. Ustedes se han encontrado con personas, eso era cuando estábamos antes en el otro campamento, que la gente siempre decía: ay pastor, o hay pastora, o hay líder, ore por mí, y ore por mí, y ore por mí, y ore por mí. Y tú estás orando. ¿Entiendes? Eran tan vagos a veces que querían penetrar o pasar sus necesidades espirituales a los demás. Pero tú estás orando. Entonces esto nos enseña, mis amados hermanos, que debemos de orar con intensidad y con constancia cuando hay una situación. Amén. Y no solo cuando hay una situación, siempre. Amén. Debemos de orar constante. Este rezo era un rezo en conjunto. Por eso dice que Rebeca estaba frente a su esposo. Es decir, por un lado estaba Isaac rezando y por otro lado estaba Rebeca. Amén. Haciendo también sus oraciones. De aquí entonces el judaísmo saca lo que se llama también el que por un lado están las mujeres y por otro lado están los hombres haciendo su servicio. Isaac sabía que él tendría hijos, porque Dios ya había predestinado que el destino de Abraham se cumpliría a través de la descendencia de Abraham. Capítulo 17, versículo 19. Fíjese lo que dice este texto. Bereshit 17, 13. 19, perdón. Bereshit 17, 19. Oiga cómo dice. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y sonrió. Pensó: ¿acaso un hombre de 100 años puede tener hijos? ¿Acaso puede Sara, mujer de 90 años, dar a luz? Es decir, aquí encontramos que Hashem le ha prometido a Abraham de que él iba que a través de él se iba a multiplicar su descendencia. Amén. Ya había una prononcia de bendición sobre Isaac. Entonces ya Isaac tenía esto seguro. Amén. De que a través de él iban a venir hijos. El rezo de Isaac era para que Dios le diera la bendición de su descendencia a través de Rica, la cual era una mujer justa. Es decir, él rezó, ¿para qué? Para que Hashem le diera su descendencia. ¿A través de quién? A través de Rebeca. Amén, porque ya él sabía que Hashem le iba a dar hijos. Entonces dice: yo quiero mis hijos a través de esta mujer. Yo no la quiero a través de otra, yo la quiero a través de ella. Ella es estéril, de verdad. Tú me prometiste a través de Abraham de que tú le ibas a dar descendencia
a Abraham. Entonces dice que oró a Hachén para que Hachén le diera hijo a través de su esposa Rebeca. Eso explica, dice, según el Midrash, Rivka tuvo dolores tan excesivos que se le dificultaba soportarlo, dice el verso 22. Era tan fuerte estos dolores que le daban a esta mujer que era imposible que lo soportara. Amén. Eran unos dolores que se salían del control de esta mujer. Se sentía que dos fuerzas peleaban en su vientre, tratando de mantenerse entre sí. Si era como si habían dos fuerzas peleando por la hegemonía, la una con las otras. Cuando pasaba por una casa de estudio de Torah, se producía un sacudión y una movilización interna en esa dirección. Es decir, cuando ella pasaba por una yeshiva, cuando pasaba por una escuela donde se enseñaba Torah, dice que esta mujer, Rebeca, sentía un sacudión, y que ese sacudión era en dirección específicamente hacia donde estaba la escuela, hacia donde estaba la yeshiva. Y cuando pasaba por un lugar de idolatría, sufría otro movimiento hacia ese lugar. ¿Entiendes? Uno representa a Jacob y otro representa ¿a quién? A Esaú. A Esaú. Dice que cuando ella pasaba, según lo que dice el Midrash y lo que enseña Rashi, que cuando ella pasaba por una escuela de Torah, que ya había escuelas de Torah, estaba la escuela de Torah de Shem, estaba la escuela de Torah de Abraham, estaba la escuela de Torah de Eber. Dice que cuando ella pasaba por una de estas escuelas, este joven, el que estaba Jacob, dice que se movía y se movía en dirección de la escuela. Mientras que el otro, Esaú, cuando pasaba por un lugar de idolatría, entonces también sacudía a la mamá, pero la sacudía hacia la dirección de donde estaba el lugar de idolatría. Si bien Jacob y Esaú, aún en su vientre de Rivka, si bien Jacob y Esaú, aún en el vientre de Rivka, su inclinación naturales se mantenían, no se manifestaban antes de su nacimiento. Eso es una realidad. Lo que hacía era, por ejemplo, que no era que ellos como que tenían una identificación de lo que estaba sucediendo afuera o de lo que ellos podían ver afuera, pero sí se manifestaba como su inclinación natural. Amén. Eso era lo que en realidad acontecía. Es en medio de esta situación que Rivka decide investigar sobre su embarazo y visitó al profeta Shem, hijo de Noé. Según lo que dice el versículo 22, dice: los hijos purnaban dentro de ella, y ella se preguntó, siendo así, ¿por qué me toca esto a mí? Y fue a inquirir a Hachén. Dice que fue a inquirir a Hachén. ¿Dónde fue? ¿Cómo así que fue a inquirir a Hachén? ¿A dónde fue que fue? Según cuentan los Midrash, según cuentan los sabios, dice que ella fue donde Shem, que era un profeta en aquel entonces. Amén. Por eso dice la expresión, dice, y fue. Es decir, se movió de un lugar a otro. Fue a inquirir. Amén. Es decir, fue a preguntarle al profeta qué es lo que está pasando en mi vientre. Esto es algo que yo no lo soporto. Yo he investigado sobre los embarazos y me han dicho que nadie ha tenido un embarazo así como yo lo he tenido. ¿Qué es lo que está pasando?
Ella fue a preguntarle a Dios a través del profeta. Chen recibe una profecía de Hachén referente al embarazo de Rica. Hachén dice que está gestando mellizos. Y me ha dicho que te revele los decretos de los futuros acontecimientos. Será la madre de dos grandes naciones, la cual lleva junto a ti. Pero una vez que haya nacido, ni el mundo entero podrá albergarla en paz. Los sabios explican sobre el agitamiento del vientre de Rica, que cuando ella pasaba por la academia de Torah de Chen, Jacob corría y luchaba por salir del vientre de su madre. ¡Wow! Sé que Jacob corría como para lanzarse hacia la yeshivat, a aprender Torah. Contrario entonces a lo que acontecía con Esaú. Esaú también quería salir, pero quería salir para lanzarse ¿a dónde? Hacia la idolatría, hacia el templo de idolatría por el cual estaba pasando su madre Rica. Eso es increíble. Yeah. Que desde antes de salir ya quieren hacerlo, que van a hacer. Wow. En cambio, cuando pasaba por un centro de idolatría, Esaú también corría para tratar de salir. A través de Chen, Dios le transmitió a Rica que los bebés que estaban por nacer representaban dos naciones y dos ideologías en conflicto, y que finalizarían con el predominio del menor sobre el mayor. Es decir, dos naciones que todo el tiempo iban a estar en conflicto, pero que a última instancia entonces el menor o el mayor, perdón, serviría al menor. El mayor serviría al menor. En la mayoría de los comentaristas dicen que este texto no se refiere tan solo a estas dos personalidades, a Jacob y a Esaú. Ellos dicen que no se refiere tan solo a esto, sino que se va más allá, que uno es la representación de Israel, en el caso de Jacob, y otro es la representación de Esaú, el espíritu de Esaú, que representa a quién, a Roma, que representa a quién, que representa al espíritu del antisemitismo, que todo el tiempo se ha levantado contra lo que es el establecimiento del pueblo de Israel. El espíritu de Edom, que todo el tiempo ha querido destruir al pueblo de Israel. Así lo señalan entonces la mayoría de los comentaristas. Dice el verso 23, y Hachel le contestó: dos pueblos hay en tu vientre y dos reinos serán separados de tu seno. Un reino prevalecerá sobre el otro reino, y el mayor servirá al menor. El nacimiento de Esaú y Jacob. El nacimiento de Esaú y Jacob. Versículo 24 hasta el 26. Dice: cuando se cumplieron los días para dar a luz, resulta que había mellizo en su vientre. Entonces salió el primero, colorado y todo velludo como un manto de pelo, y lo llamaron Esaú, que significa peludo. Y después salió su hermano,
que tenía las manos aferradas al talón de Esaú, y lo llamó con el nombre de Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ellos nacieron. Dice que el primero salió rubicundo y rojizo. El segundo, Rachid. Según Rachid, los rojizos de la piel de Esaú representaba su carácter sanguinario, ya que no hay ninguna otra causa para que la Torá lo mencione. Así dice Rachid, que la razón por la cual se identifican esta característica de Esaú, de que era velludo y rojizo, según Rachid dice que se refería, era para resaltar el carácter sanguinario de Esaú. Según los comentaristas, Esaú y David tenían caracteres parecidos. Es decir, tenían un carácter duro, pero que David lo usó para el bien, mientras que Esaú lo usó para el mal. Capítulo 16 del primer libro de Samuel dice que David era rubio y de hermosos ojos. Amén. Era rubio y de hermosos ojos. Todos los rasgos de carácter, incluso los más viles, pueden emplearse para el bien del hombre. Debe modificar, debe dominar, el hombre debe dominar su carácter y no permitir que éste lo domine a él. El hombre debe de aprender a dominar su carácter y no puede permitir entonces que el carácter lo domine a él. Ambos, David y Esaú, tenían caracteres fuertes. Fíjense que, ¿qué dice la Biblia? Que una de las razones por la cual David no pudo construirle el Beit Amidat a Hashem, ¿cuál fue? Su carácter. No, que era un hombre sanguinario. Eso mismo. ¿Entienden? Que era un hombre sanguinario. Pero dicen que David, cuando mataba, lo hacía con el consentimiento de ¿quién? De Hashem. Del Sanedrín. El Sanedrín que le daba entonces la orden. Amén. Sí, podía hacerlo. ¿Por qué? Porque había un conflicto. Pero Esaú mataba por complacencia. Amén. Y David pudo entonces aprender a dominar su carácter. David y Esaú tenían esquemas de personalidad similares, pero David lo utilizó para el bien y llegó a ser una de las personas insignes que alguna vez haya vivido, mientras que Esaú permitió que su carácter fuera absolutamente desenfrenado y se convirtió en el símbolo eterno de la maldad y la crueldad. Amén. El nombre de Jacob y Esaú. El nombre de Jacob y Esaú. ¿Estamos aquí? Versículo 25.
Entonces salió el primero, colorado y todo velludo, como un manto de pelo. Y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano, que tenía las manos aferradas al talón de Esaú. Y lo llamó con el nombre de Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ellos nacieron. El nombre de Esaú significa ¿qué? Pelú. Completamente desarrollado. Completamente desarrollado. Lo llamaron así porque era llamativamente velludo, ya que tenía tantos pelos como un niño mayor que él. Jacob, a diferencia de Esaú, que recibió su nombre por parte de todos los representantes, la Torá no especificó quién le puso el nombre a Jacob. Fíjense que sobre Esaú dice, y lo llamaron así. Le pusieron el nombre, lo llamaron así. Pero sobre Jacob no dice quién le puso el nombre. Sobre esto hay algunas opiniones. La posibilidad de que Dios le ordenó a Isaac que le diera ese nombre, o bien que Isaac le diera por su cuenta. Hay posibilidad de que fuera Hashem quien le dijera, mira, llámale Jacob. O que basado en que Jacob salió pegado del talón, entonces Isaac decidiera él mismo ponerle este nombre. El nombre Jacob es un juego de palabras. El nombre de Jacob es un juego de palabras sobre él, sobre el término, sí, sobre el término que significa talón, ya que Jacob se asió del talón de Esaú. Ahora voy a decir como decía la pastora en una ocasión, esta digitadora hay que... Bueno, te escribo 1000 palabras por un error. Wow. Ah, pero tú que me estás... Yo no estoy diciendo quién es la digitadora, ¿verdad que sí? Se delató ella misma. Sí, ¿verdad que sí? Algunos explican que Jacob se agarró del talón de su hermano, indicando que intentaba que Esaú no naciera primero. Intentando, a ver si yo estoy leyendo mal. Algunos explican que Jacob se agarró del talón de su hermano, indicando que intentaba que Esaú naciera primero. ¿Estoy leyendo mal? ¿No está ahí? ¿Eh? ¿O sí? Ok. Evitando, Evitando, sí. Algunos explican que la razón por la cual Jacob se agarró del talón de Esaú era para evitar que él no naciera adelante. Dice que lo agarró, pero no era tan solo que lo agarraba, dice como que también como que lo jalaba. También, ¿entiendes? Lo jalaba para que él no saliera adelante, porque como en su instinto ya natural, él quería como salir primero. Entonces por eso se agarra del talón, pero lo que lo está es jalando para él tratar de salir primero. Pobre mujer. Eso sí pasó. Ya. Sí. Hay muchas cosas que... Demonio. ¿Cómo es? En todo el embarazo, a la hora de parir, uno... Ay, no. Yeah. Dios, peleando ya. En referencia a este caso, Rashi cita el Midrash, que afirma que Jacob justificaba el intentar ser
el primogénito, porque había sido concebido antes que Esaú. Es decir, ¿cómo se llama? El espermatozoide de Jacob llegó primero que el de Saúl. Entonces, como que desde el vientre él estaba peleando esa primogenitura. Según lo que dice, este es el comentario de Rachid. Amén. Dice que es por esto que Jacob trataba de salir primero, porque dice que el óvulo, así que se le llama, ¿no? Eso, el óvulo de Jacob se fecundó primero que el de Esaú. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo sabe Rachid y estos comentaristas estas cosas? Amén. Usted dirá, ¿por qué ellos dicen esto? Si la Torah no te especifica, si la Torah no te aclara. Debemos de recordar que el 99.99% de los rabinos son cabalistas. Amén. Ellos son cabalistas. La expresión cabalá lo que significa es recibir. ¿Y qué es lo que ellos reciben? Los misterios de la Torah. Aquellas cosas que usted no la puede sacar a simple vista con el texto, que tiene que hacer un estudio profundo y sistemático para usted poder entender esto. Los cabalistas son personas súper espirituales. Amén. Espirituales. Yeah. O sea, eso no es que ellos se lo inventan. No es que se lo inventan. Es como un ejemplo, en el cristianismo tú ves mucha experiencia que la gente tenga, pero son como no tiene base con la escritura. Los cabalistas, como hay uno que se llama Allen Gosling, que nosotros lo vemos, pero lo de él son cosas como que él te lo explica con la Torah. Todos los experimentos que él, tú sabes, que le sucede a él. La letra hebrea y muchas cosas. Yeah. No, y que mucha profundidad con la escritura. Todos los tomos del Talmud son específicamente la interpretación de la Torah, es decir, es sacado de la Torah. Amén. Entonces, ellos pueden meterse en estas profundidades por eso mismo, porque son los místicos, son los que profundizan a cuanto a este sentido. Y dice Rachid esto, que es por esto que entonces Jacob se agarró del talón de Esaú diciendo, no, yo tengo que salir primero, yo fui fecundado primero que tú. ¿Entiendes? No es que lo decía así verbalmente, pero como ya manifestando la naturaleza. Amén. Y dando a entender la misma profecía que en un momento determinado Shem le dio entonces a Rica de que el mayor serviría al menor, hablando sobre lo que es la preeminencia de Israel sobre Edom. Amén. Se manifiestan las personalidades de los jóvenes hasta que se hicieron de adultos, es decir, hasta que llegaron a la edad de Bar Mitzvah, es decir, a la edad de 13 años, amén, donde ya cada niño entonces ya tiene la responsabilidad de cumplir con los mitzvot y de guardar la Torah. Ambos jóvenes eran relativamente parecidos el uno al otro, y la travesura de Saúl podrían atribuírsele a su inmadurez, pero a partir de los 13 años de edad empezó a manifestársele la diferencia esencial entre ambos. ¿Cómo se manifestaban esta diferencia? Esaú se volvió hacia la idolatría y Jacob optó por dirigirse a la sala de estudio de Torah. Es decir, estuvo con Abraham aprendiendo Torah, cuando no entonces estaba con Shem, cuando no estaba con Heber. Por eso la expresión que dice que Jacob era íntegro, es decir, completo, y habitaba en tiendas. Si usted analiza, usted se va a dar cuenta que la expresión está en plural. Dice que habitabas en tienda.
Es decir, Tiendas. donde quiera que había una yeshiva, ahí estaba Jacob aprendiendo Torah. Amén. Y Esaú, entonces, ¿estaba dónde? En los lugares de idolatría. Recuerden que Esaú, o el espíritu de Esaú, lo que es una representación ¿de qué? Del imperio romano, de la iglesia católica. Amén. Es por esto que se dice en la Torá que Jacob era un hombre íntegro y que habitaba en las tiendas. Amén. Vamos a buscar el texto. Verso 27. Y los muchachos crecieron. Esaú era un hombre diestro en la casa, hombre de campo, y Jacob era un hombre íntegro que permanecía en las tiendas. Fíjese que el verso 27 así mismo dice que permanecías en las tiendas. Esaú se transformó en un cazador, pero no solamente en el sentido literal, sino que se hizo experto en engañar a su padre, haciéndole preguntas que lo hacía parecer como una persona extremadamente santa. Él fingía esto. Entonces diría, oye, ¿y cómo entonces Isaac se podía dejar engañar? ¿Cómo se dejaba engañar? Todo en un momento determinado podemos ser víctimas de las apariencias y del engaño. Todo. Y eso no quiere decir de que no seamos hombres o mujeres de Dios. Recuerden, ¿quién más fue engañado, víctima de la apariencia? E hizo un pacto. Amén. Con gente enemiga. Josué. En verdad los hijos estudian a uno. Sí. Y ellos se dan cuenta exactamente ¿De qué manera pueden engañar a uno? qué uno espera de ellos. Y ellos, conforme a eso, tratan de hacerte creer que ellos van caminando en esa dirección. Pero es porque te estudiaron, tú sabes. Él quiere que él se sienta bien conmigo y yo no tenga problemas. Y lo digo por una experiencia que nosotros tuvimos. Estos días, dice Gineida, mami, tú sabías, perdón, Eda, tú sabes que Eda tiene una novia. Y yo, ¿cómo? Sí. Y ella comenzó a describirme la novia, que yo me quedé sorprendida porque era exactamente como yo la quería. Es muy bonita, es dominicana, sabe cocinar. ¿Quién? Su familia está aprendiendo Torah, están entrando a la raíz hebrea. Oye, ella inventó una cosa que... Están haciendo conversión. Ajá, están haciendo conversión Al judaísmo. al judaísmo. ¿Te dijo ella? Sí. Sí, pero mira, una descripción tan exacta y tan perfecta que yo dije, ¿qué? Y Eda no lo quiere decir porque todavía está hablando con ella, que el otro. Pero él se lo dijo a Javi me lo dijo a mí. Oye, ¿cómo fue la cadena que yo inventé? Pero, y entonces que por Y eso lo inventó ella. sí, pero que por coincidencia. Oh, que lo- ¿eso Que ella inventado no entonces? tenía una novia. ¿No es verdad? No, ella se inventó toda esa historia. ¿No es verdad? Eso ya no se lo inventó de la nada. De la nada, así. Muchachita. Capacidad increíble. Lo que pasa es que ella Ella oído. tiene una novia. Ella, Se lo inventó, pero no se lo inventó de la nada. ella dijo, déjame ver, le voy a intentar, papi, mami, una novia, Eda. ¿Quién? No, lo que pasa es que como la pastora, eso es lo que quisiera, o sea, ella sabe que eso es la expectativa de la pastora, ¿sabes? Lo que espera. Sí, ella nos analizó. Entonces, por coincidencia, ese mismo día, él no había salido para el mall, temprano. ¿Tú me entiendes? Y se había pasado todo el día para allá. ¿Entiendes? Entonces ella cogió y analizó. Sí, ella cogió y Yo creo que con una novia que anda, porque cogió y nos analizó.
Entonces es parecido también al caso de Esaú con su padre. ¿Entiendes? Él decía, es decir, él sabía lo que su padre quería escuchar de él. ¿Tú me entiendes? Y de hecho, sin interesarle la Torah, según dicen los comentaristas, le hacía preguntas de Torah, pero en realidad no le interesaba. ¿Entiendes? Era con el objetivo solamente de engañar a su padre y de ganarse el favor del mismo. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Cómo es que siendo Isaac un hombre de Dios podía ser engañado? Amén. Nuestros hijos nos engañan, mis amados hermanos. ¿Entienden? El amor paternal muchas veces nos ciega. ¿Usted sabía? Nos ciega. Ve, y eso era lo que pasaba. Eso no quería decir de que Isaac no fuera un hombre de Dios. Y como dice mi hijo Edward, Josué fue engañado. La apariencia, yo me acuerdo una vez que el Eterno me dio a mí un mensaje titulado Víctima de la apariencia. Víctima de la apariencia. Un mensaje que a mí me llegó bastante, porque yo sí era fácil de engañar. Ahí está la pastora, no fue ni una ni dos veces que a mí me engañaron. Basado en mi buen sentimiento. Y me sacaban el dinero. Sí, ahí está la pastora. Me acuerdo, a mí nunca se me va a olvidar un hombre que fue allá, cuando nosotros estábamos en Santo Domingo, presentando una situación, de que él venía de Romano, pues, ¿verdad, mami? Que a él lo habían invitado a predicar en una iglesia, y que cuando lo invitaron a predicar en esa iglesia, él fue y predicó, y hubo una manifestación de Dios tremenda, extraordinaria, ¿entiendes? Pero que no le dieron ofrenda ni le dieron nada, y él estaba deambulando por ahí. ¿Entiendes? Yo que en esos días estoy pasando por una situación que estoy construyendo un templo y le estoy pidiendo al Señor que me mande, pues, que me mande a alguien, porque de una manera u otra me ayude. Y el hombre va bien vestido y con un bulto, como con una cámara. ¿Entiendes? Ahí lo que cargaba era su Biblia. Y ya él había ido por varias casas, yo que vengo de un retiro. Engañó a varias gente. Sí, espérese. A todos los hermanos de la iglesia. Sí, yo que vengo entonces de un retiro y bajo para el pueblo. Cuando bajo para el pueblo me dice, pastor, mire, él lo está buscando. Y yo lo veo y digo, bueno, el hombre está bien vestido y está bien tampoco. Ok, y me dice que él quería hablar conmigo y yo lo llevo para mi casa para que hablemos. Y bueno, comemos juntos en la mesa y todo eso. Y él me explica la situación. Ay, a mí me dio un dolor en el corazón eso. Y yo lo que tenía apenas lo del sustento del otro día. ¿Entiendes? Sí. Y el hombre cuando me está contando su situación, hizo así, se jamaqueó. Rácala, saca la vaya. Oye, a mí me como... ¿No entiendes? Y se movió. Ay, y a mí me dolió eso en el corazón. Y wow, ¿cómo este pastor invita a este pobre hombre a ministrar y a predicar? Y no le da ni siquiera su ofrenda para que se vaya. Y eso me dolió a mí en el corazón. Y mire, yo hice hasta una crítica interna. ¿Entiendes? Sin conocer a ese pastor y empecé a criticar, y yo, wow, qué hombre más malo. ¿Qué pastor es ese? ¿Qué pastor es ¿Entiendes? ese? Y yo me acuerdo que yo le di ese día el sustento del otro día para que el hombre se fuera para su pueblo, para la romana. Cuando salgo al otro día y empiezo a andar y a visitar a los hermanos, pastor, ¿y cómo le fue con el hermano? Dice, ay hombre, ay, a mí me dolió tanto esa situación de ese hermano. ¿Usted sabe lo que es eso? Dice, pastor, pero ese mismo cuento me lo hizo él a mí y me tumbó tanto. Y voy a otra casa, ay, pastor, ese mismo cuento me lo hizo a mí y me tumbó tanto. Y yo, wow. El hombre andó Jaime entero con el mismo cuento. Y quién sabe a cuántas personas no cogió y engañó. Amén. En una ocasión hicieron en Santo Domingo un atraco grandísimo. Y fue que se metieron a un hospital y se llevaron una ropa de médico y cogieron una ambulancia y hicieron un atraco. Pero fue camuflajeado de doctor. Todo en un momento determinado hemos sido víctimas de lo que es la apariencia. Josué fue víctima de eso a través de los gabaonistas. Yo tengo dos amigos o conocidos
que llegaron a la clínica del doctor Núñez, se vistieron de doctores y fueron donde todos los pacientes ellos iban y cogían la cosa que le dejan, la tabla donde está la indicación, y se paraban vestidos de doctores y decían, con el lapicero, usted está bien, usted está de alta, y ay, la cuenta, no tiene que pagar nada, váyase. Eso va por la clínica. Eso va por la clínica. Y así despachó a todos. ¿Qué? ¿Y la gente ganó y se iba? Sí. ¿Sin pagar? ¿Sin pagar? Mira. No, usted está bien, váyase. ¿Y por qué no hicieron eso? Un hermano de Mercedita, la esposa de papi, Y un hermano de Ramón. y un hermano de Ramoncito, Fue a darle aliento. ¿Y cómo así que? Pero, ¿cómo que te metemos en una clínica así de la de doctor? Se vistieron y le dieron de alta entonces, a todos esos enfermos que ya estaban para dar de alta, pero que no habían pagado Pero no habían todavía. Pero ellos tienen conocimiento de eso, ¿verdad? Porque para dar de alta una gente así, por así que sabe. porque ellos, la familia de Mercedes todos son doctores, Ojo. médicos y eso. Sí. Y ellos agarraron la La tabla, y el otro váyase, ya usted está sano. Váyase. ¿Y cuánto es? Esto no tiene que pagar nada, esto va por la clínica. Yo lo veo después de la clínica. Y no cayeron presos, no cayeron presos. ¿No? No, porque él no me Porque estaban vestidos, fueron No se dieron cuenta que claudicados. fueron ellos. Después que ¿Entiendes? hacen los cuentos. Después fue que hicieron los cuentos, entonces, fuimos nosotros que despachamos a todos esos enfermos. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, Pero hicieron una buena casa, ¿verdad? yeah. No, pero le hicieron un gran favor a esos enfermos que a lo mejor no tenían ni con qué pagar. Entonces, lo que le quiero decir, todos hemos sido, en un momento determinado, todos hemos sido víctimas del engaño, Sí, o sea, de nuestros de la hijos. Entonces, apariencia. Esaú usaba esto. Amén. Por ejemplo, solía preguntarle cómo había que diezmar la sal y la paja, a pesar de que sabía perfectamente que el precepto de diezmar no se aplica a dichos elementos, ni se diezma de la sal, ni se diezma de la paja. Entonces le preguntaba a su papá, ¿entiendes? ¿Cómo debía hacerse esto? ¡Wow! Y esto como que entonces interesaba al padre, ¿entiendes? Oye, mi hijo está inventando la porque quiere guardar Matorá. Entonces esto le hacía que el corazón de Isaac entonces como que se enorgulleciera más sobre su hijo Isaac. Además, se ganó el amor de su padre sirviéndole a confianza, a conciencia. Por ejemplo, cazaba dos presas para ponerla en la boca de su padre, para que Isaac pudiera comer carne fresca y sabrosa. Si él hacía esto, para ganarse el favor de su papá, era como comprando el amor. Pero por lo menos era bueno con su papá. Sí. Cocinaba. Por su parte, Me cocinaba. por su parte, Jacob era una persona de gran integridad moral, que decía lo que pensaba y que nunca se comportaba alteramente, pensando todo el tiempo en la tienda de estudio de Hachén. Es decir, vivía pensando nada más en la tienda de Hachén, de Techén. Venta de la primogenitura. Venta de la primogenitura. Versículo 29 hasta el 34. Jacob puso a hervir un guisado. Cuando Esaú llegó del campo exhausto, dijo Esaú a Jacob: dame de tragar, por favor, de este guisado rojo. Estoy exhausto. Por eso fue llamado con el nombre de Edom, que significa rojo. Dijo Jacob: véndeme como este día tu derecho a la primogenitura. Y dijo Esaú: voy a morir. Quiero que se grabe en esta expresión. Y dijo Esaú: voy a morir.
¿de qué me sirve la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo como este día. Se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Jacob le dio a Esaú pan y guisado de lenteja. Aquel comió, bebió, se levantó y se fue. Así Esaú menospreció la primogenitura. La bendición que Hashem le dio a Abraham especificaba que solamente uno de los hijos de Isaac heredaría la bendición de los hijos de Israel. Rambán, Gior Melahim, eso está en ese tratado 10:7. Es decir, ellos especifican en ese tratado que la bendición de Hashem venía solamente a través de un hijo, no podía venir a través de los dos. ¿Entienden? Lo cual significa que la Torá haría a Jacob o a él, Esaú, pero nunca a los dos juntos. Amén. Lo cual significa que la Torá iría a Jacob o a Esaú, pero nunca a los dos juntos. Es decir, no podía darle la bendición nunca a los dos juntos. Amén, porque venía a través de uno. Esto explica el inmenso deseo que sentía Jacob por adquirir la primogenitura. El episodio es más fácil de comprender teniendo en cuenta la circunstancia en la que Jacob conoció el seguido de lenteja. Es decir, en la situación en la que Jacob guisó o preparó el guisado. Amén. ¿Cuál era la situación en la que se estaba pasando por la cual Jacob hace este guisado? Los sabios nos enseñan que ese día había muerto Abraham y Jacob estaba preparando el guiso para servirle a su padre, como la tradición, como la tradicional comida del doliente. Babarata, Babatrá 16b. Es decir, cuando alguien moría, se hacía esta comida tradicional. Amén. Era como la comida de duelo. El guisado. Como el café allá. El guisado de lenteja. Eso es como dice Sichara, como el café. Cuando alguien se muere allá, ¿qué es lo primero que mandan a preparar? Café. Café. Manden a buscar los carderos o manden a buscar la cafetera para que preparamos el café. Entonces, eso era lo que se hacía en los tiempos bíblicos. Cuando alguien moría, se preparaba entonces lenteja y se le daba a los familiares. Y Jacob entonces estaba preparando esto para dárselo a su padre Isaac. Porque se había muerto Abraham. Ese mismo día, la conducta pecaminosa de Esaú pasó a ser de conocimiento público, lo cual hizo que Jacob ansiara aún más la primogenitura, debido a que todos recordaron la misión espiritual de la familia de Abraham, porque ahora ineptitud de Esaú
para llevar a cabo dicha misión salta a la vista de todos. Es decir, porque ahora la inactitud de Isaac saltó para llevar la misión que tenía que llevar de primogénito, saltó a la vista de todos. Amén. El Midrash enseña que por cuanto antes de esta época del Micán, tabernáculos, los primogénitos eran los que llevaban a cabo el servicio de los sacrificios, Jacob se dijo: ¿acaso este malvado se presentará a ofrecer los sacrificios? Ese fue el motivo por el cual hizo todo lo posible por obtener la primogenitura. Es decir, al primogénito era el que le tocaba entonces como ejercer la función de ¿qué? Del sacerdote dentro de la familia. Entonces Jacob observó a Esaú y dijo: él no está capacitado para esto. Gineida, él no está capacitado para esto, ni tiene interés en esto. Amén. Y esto lo evidenció cuando, con la muerte del patriarca Abraham, dice que el mundo entero, las naciones todas estaban en duelo cuando murió Abraham. Todo el mundo estaba de duelo, menos Esaú. ¿Dónde estaba Esaú? Perdido por ahí. Fue al campo, no era que estaba ¿Eh? en el campo. Estaba perdido, haciendo de la de él. Por eso dice que vino exhausto, vino cansado. Mientras que todo el mundo está en duelo, porque murió el patriarca. Abraham no se le consideraba tan solo el patriarca de Israel, sino se le consideraba el patriarca de todas las naciones en aquellos tiempos. Porque por sus enseñanzas, por su estilo de vida, amén, por su rangé, es decir, por su bondad. Esaú llegó del campo. Lo grande de todo, lo grande de todas las naciones se pararon en la hilera del doliente y se lamentaron: ay del mundo que ha perdido a su líder, ay del barco que ha perdido a su capitán. Babalatra 91b. Es decir, que el mundo entero se lamentaba. ¿Por qué? Porque había perdido a su líder, había perdido a su capitán, a quien dirigía el mundo. Amén. Pero había uno solo que no estaba Que no le importaba. de dolencia. ¿Quién era? Esaú. Esaú. Fíjense que cuando llega, lo que se preocupa por la comida, no le pregunta cómo está mi papá, qué ha pasado, nada. Wow. Pero Esaú siguió como siempre, cometiendo transgresiones, completamente ajeno al dolor de su familia. Él no le interesó para nada lo que estaba aconteciendo dentro del seno de la familia. Mientras que Jacob está dolorido, mientras que Jacob está haciendo los preparativos para el dolor de su padre, Esaú no le interesaba nada. Esaú quiero finalizar, ahí dice Shavuot, pero quiero finalizar haciéndole este pequeño comentario de el Midrash.
Todos conocían la noticia. Abraham había fallecido. Isaac estaba sentado de duelo por su padre. Y Jacob fue personalmente a la cocina a preparar lentejas para su padre. Pues las lentejas son el plato que se sirven a la persona de luto. ¿Por qué comen lentejas las personas de duelo? Son para consuelo. Pues al ser redonda, al igual que la rueda de la fortuna, golpea algunas veces a uno y a otros. Una sola persona de la casa no se sentía afectada por la tragedia. Esa persona era Esaú. Desapareció en el campo, como siempre. Ese día, Esaú pecó al tomar una joven ya comprometida con otro. También mató a Nimrod, quien era hijo de Nimrod, muerto por Abraham, es decir, mató al hijo de Nimrod, que también llevaba el nombre de Nimrod. Lo que ocurrió fue lo siguiente: mientras Esaú estaba cazando en el campo, descubrió a los soldados de Nimrod a lo lejos, rodeando al rey Nimrod. Este vestía la preciosa vestimenta que Hachén había hecho para Adán, con los lujos de animales. Ustedes saben que la vestimenta, cuando dice que Hachén cosió túnica de pieles para Abraham, ¿se acuerdan? Sí. Amén. Esta vestimenta tenían ciertos lujos, y según cuentan los místicos y el Midrash, dice que también tenían poderes. Amén. Y que a través de estos poderes, pues Adán dominaba a los animales. Este vestía la preciosa vestimenta que Hachén había hecho para Adán, con los lujos de animales. ¿Era Esaú llevaba esa vestimenta? No, Nimrod. Ah, Nimrod. Sí. Esto atraía a todas las bestias del campo y las sometía. Esaú inmediatamente hació tener esta vestimenta. Esperó hasta que los soldados de Nimrod dejaran al rey y quedara solo con la guardia de 2 hombres. Esaú se le acercó a hurtadilla y lo atacó por la espalda, cortándole la cabeza. Los 2 hombres que acompañaban a Nimrod atacaron a Esaú, pero él también lo mató. Esaú le robó a Nimrod su vestimenta preciosa y volvió a su casa. Cansado de la matanza, teniendo miedo de que los descendientes de Nimrod vengaran a su padre y lo mataran. Cuando encontró a Jacob cocinando en la cocina. Esaú se rió en secreto. ¿Por qué te molesta en preparar este plato tan elaborado? Hay una gran variedad de comida deliciosa que puede ser cocinada con menos preparativo. Pecado, insecto y bicho, cerdo, etcétera, dijo Esaú. ¿Entiendes? Es decir, ¿por qué tú te molestas haciendo esta comida? Hay pescado, hay insecto, hay bicho, hay cerdo. Es lo que le dice a Jacob. Cuando él viene cansado, que viene corriendo, porque ha matado al hijo de Nimrod, que también se le llamaba Nimrod, ¿entiendes? Pero viene con la ropa y él cree entonces que los familiares de Nimrod lo están buscando. Por eso es que dice que viene exhausto. Amén. Viene cansado. Seguramente sabe que nuestro abuelo Abraham murió y nuestro padre Isaac está de duelo. Es decir, le dijo a Jacob, contestó Jacob: por ello estoy cocinando lentejas, la comida para los que están de duelo, para dársela a Isaac nuestro padre. ¿Qué pasó
preguntó Esaú. Al viejo Abraham ya se le cortó la buena vida en este mundo. Oiga cómo lo llaman. Dice, al viejo Abraham, a su abuelo. Amén. Aboliendo, pasando por encima el texto que dice que debemos de respetar a nuestros ancianos, a nuestros ancestros, aún estando muertos. ¿Qué pasó? Al viejo Abraham se le cortó las buenas vidas en este mundo. No vivió cientos de años, se burló Esaú. Si se estaba burlando. Se fue para siempre, nunca más volverá. Murió al igual que el primer hombre Adán y nunca más volverá. Como Noé, el justo, quien reconstruyó el mundo, murió la muerte eterna. De esta forma, Esaú negó el Olán Abá y Teihai Omitín, la futura resurrección de los muertos. Mientras yo leía esto, digo, wow. Entonces, de aquí viene el concepto de los saduceos. Amén. Que no creen en la resurrección. Esto era lo que estaba diciendo Esaú, que no creía en la resurrección. Es decir, no creía en el mundo venidero. El malvado Esaú creía que el propósito principal del hombre es vivir una larga y buena vida en este mundo. Ya. Esaú miró a la lenteja. También notó que Jacob tenía una botella de vino. Estoy muerto de hambre, exclamó Esaú. Dame un poco del vino rojo que tiene allí y vierte esta comida roja por mi garganta. Estaba tan cansado y débil que ni siquiera podía levantar el plato y servirle. Esaú abrió su boca tan grande como un camello. Jacob estaba consternado. ¿Cómo podía ser que este hombre barbado que negaba el Olán Abá, sea el futuro jefe de familia? Escucha esto. Es decir, Jacob se está preguntando, este hombre que no cree en la resurrección, que no cree en el mundo venidero, que no cree en el Olán Abá, ¿cómo es que este hombre va a ser el primogénito? Esto es lo que Jacob está pensando. Se preguntó, ¿merecería Esaú ejercer los derechos del primogénito ofreciendo sacrificio por la familia? Jacob pensó, adquiriré los derechos de ofrecer sacrificio en su lugar. Le explicó a Esaú, yo prepararé este plato para mis padres y no quiero perder la misbah de dárselo por tu culpa. Si espera un ratito, te prepararé otro. Si quieres comerlo de inmediato, te daré lo que preparé para nuestros padres, pero con una condición, que me venda tu derecho de primogénito. Yo puedo regalar este plato que estaba destinado a una misbah para adquirir una misbah diferente. La compra de los derechos de primogenitura. ¿En qué me beneficio con los derechos de primogénito? Contestó Esaú. Después de esforzarme toda mi vida al servicio divino, moriré a igual que las demás personas que no se sacrificaron. Por lo tanto, ¿para qué me voy a esforzar en servir a Hashem? Esaú señaló con su dedo hacia arriba y exclamó, ¿para qué la necesito?
De esta forma negó la providencia de Hashem. Esaú exclamó: ¿Para qué ha de servirme para mí la primogenitura? La voz celestial respondió: ¿Para qué necesita la bendición? Jacob conocía a su hermano malvado muy bien. Su humor era inestable y sus decisiones intransparentes. Por lo tanto, le dijo a Esaú: hagamos que esta venta sea tan cristalina como el día. Prométeme por la vida de Isaac que el derecho de primogenitura será mío para siempre. Así entonces vendió Esaú el derecho de la primogenitura. Dice: ¿para qué me sirve la primogenitura? Si Abraham el Sadi murió, si Noah, el que reconstruyó el mundo, murió y no ha vuelto más. Entonces dijo: ¿para qué me sirve esta primogenitura? Y así entonces le vendió la primogenitura a Jacob, menospreciando los derechos de la primogenitura. Baruch Hashem, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Amén.